Mira, Carmela, he empezado jugando muy bien, fallando los pads. En el 1 una opción de verde 2,5 metros, en el 4 otra de 2,5 metros, en el 5 otra de 2 metros, en el 6 he hecho bogey que he fallado el drive y se me ha quedado injugable. Entonces, la verdad que todo el año también me ha pasado esto, que los días que empiezo sin meter los pads, acabo sin meter ni una. Entonces, la verdad que no lo entiendo esto, porque ayer pateé francamente bien, o sea, y hoy con una sensación similar he empezado que no entraban los pads y pues no he metido ni un solo pad, he hecho 35 pads. Entonces claro, 35 pads, un día de viento y que tampoco se cogen 18 greens, pues claro, he hecho el par del campo y no podía hacer mejor. Y la verdad que en casi todos los torneos, mira, esto puede ser la explicación realmente, ahora que, bueno, acabo de terminar, ¿no? Pero en casi todos los torneos he tenido un día francamente malo de pad. O sea, a pesar de que los otros, por ejemplo, ayer pateé muy bien, pues hoy muy mal. En el torneo de Madrid también tuve un tercer día malísimo de pad, o sea, pero malísimo. Entonces, claro, es complicado ganar si tienes un día malo de pad, ¿no? Que no, pero bueno, no es grave, no es grave. He hecho el par, no he jugado mal y quedan 2 días todavía y por lo que veo tampoco voy a ir, no sé si voy primero o segundo, o sea que bueno, ahí estoy. Cuando no entra ese primer pad y ese segundo pad, ¿ya mentalmente te bloqueas o...? No, lo intento, he tenido paciencia y hasta el último hoyo que he intentado meterla, ¿no? Y bueno, no he querido, ¿eh? Pero no es que me bloquee, sí que igual por dentro de la cabeza debe haber un algo de negatividad o de... no sé, pero no. He intentado tener paciencia todo el día, en algunos momentos la he perdido, pero bueno, mañana más. ¿Esto no te condiciona para mañana? ¿Te motiva? No, o sea, no es que me motive, mañana otra vez, tú a salir al tee del 1 y estoy jugando bien y a intentarlo, ¿no? Entrarán. Pero no, mi pregunta es ¿por qué ayer tan bien y hoy tan mal? ¿Sabes? Esto es lo que yo quiero averiguar conmigo.